¿Qué tal, pieles radiantes, labios jugosos? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Los Caballeros de la Cosmetología. Hoy en este episodio tenemos a dos invitados especiales. En primer lugar, queremos presentarles al doctor Carlos Ortega, que ya lo habíamos mencionado en nuestro capítulo anterior. Doctor Carlos, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a participar en este capítulo muy interesante. Y pues bueno, vamos a ir viendo qué van a ser todos esos temas que van a ir saliendo, ¿no? Bastante interesantes. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos, cosmetólogas, profesionistas en formación. Muy bien, muy emocionados de tener aquí a nuestro socio y amigo el doctor Carlos Ortega. Bienvenido, doctor. Gracias. Vamos a tener un buen episodio. Bueno, queridas cosmetólogas, queridos cosmetólogos, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Vamos a tratar algunos temillas ahí, un poco generales. Nos vamos a presentar más acerca de nosotros, nuestra historia, cómo es que tres caballeros decidieron sentarse en esta mesa y hablar del mundo de la cosmetología aquí en México. Igual forma, el doctor Carlos nos contará algunas de sus mayores y mejores experiencias acerca de esta rama a la que le ha dedicado su vida y iremos abordando más y más información que será de interés para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas y bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Así es, bellas y bellos, pues aquí estamos de nuevo con el doctor Carlos Ortega. Doctor, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio, bienvenido, amigos. Qué buena onda que me pudieron invitar. Estamos aquí reunidos y bueno, nos vamos a divertir contando todo este sinfín de temas que estamos por desarrollar. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, para empezar queremos preguntarle un poco acerca de su experiencia médica en este ramo. ¿Cuántos años lleva participando en el sector de la medicina estética, la cosmetología? Un poco nada más. Ok, pues bueno, en la parte de cosmetología empecé desde el año 2018. Primeramente ahí tuve una incursión dando clases, me invitaron a una escuela particular, que claramente no es en donde la que es ahora mía, ¿no? Recibí una invitación muy especial por parte de Carolina. Carolina me invita a dar clases, ya que ella es egresada de ahí, bueno, estudió en esta escuela, y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo la inquietud de ir y dar clases. A lo que yo digo, pues bueno, hasta me dice, pues yo creo que tú estudias medicina, algo puedes dar ahí, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no vamos, te postulas y vemos cómo te va? Claro, vamos y todo, pues nos aceptan, nos dan las primeras clases, pues ya, desarrollándonos, pues las primeras veces fueron que yo empecé quizá con 3 clases a la semana, recuerdo. Ya después de ahí seguí avanzando hasta tener 22, 25 clases por semana, más o menos. Yo le estoy dando una proxy, la verdad es que ya tenía bastantes cuando salí. Algo muy raro que hacía era que ya al final, la neta, sí hacía mi horario del trabajo, me llenaba lo más que podía, ya con lo que me quedara de unos pedazos hacía mi horario de la universidad. Y pues ya decía, digo, bueno, trabajar, digo, no, pues dejando de lado el estudio, pero sí, continuando. Oye, Doc, Posteriormente, perdón que te interrumpa, pero, o sea, tú ya empezaste como cosmetólogo, ¿no? O sea, eres estudiante todavía y empezaste a dar clases en la escuela de Cosme. es correcto, Pero sí, tengo entendido que también eres cosmetólogo, ¿no? correcto, sí, Cosmetólogo y sorprendentemente, cosmiatra. exactamente, sorprendentemente usted no me queda. Digo, la mayor parte de mi público me conoce que, o sea, de profesión, la que, o sea, más hago, soy médico, médico estético y hago inyectables, todo lo que tenga que ver con medicina estética, pero también tengo mis papeles en cosmetología. Por ahí un día les he de encontrar, voy a hacer una historia donde ahí está Carlos Ortega, certificado en cosmetología facial, estética corporal. Sí, sí estoy certificado, tengo mi documentación, pero por ende ya ejercerlo no lo hago. Pero, o sea, lo que sí hago es enseñarlo y pues bueno, por ende también cumplo la dirección de la escuela, ¿no? Oye, Doggy, por ejemplo, ahorita mencionaste varias cosas de que eres así, eres médico como de Ujú. profesión, o sea, tienes tu cédula, lo mencionas que empezaste en otra escuela, digamos, inicialmente por la invitación de nuestra querida amiga, la doctora Carolina, y pues me gustaría que nos platicaras también un poquito de qué es lo que haces, cómo transitaste hacia ya tener tu propia escuela. O sea, aquí para nuestras queridas Cosmes, pues que como bien dices, ¿no? Ya muchas te conocen, muchas han estudiado contigo, nosotros mismos hemos estudiado contigo varias cosas. Entonces, pues no sé, Eugenio, pero me gustaría que
que nos platicaras como cómo fue este proceso, ¿no? O sea, tanto de llevar estas 3 partes, ¿no? O sea, nosotros hacemos mucho hincapié con nuestras cosmes en que, pues, van empezando un sueño, ¿no? Un sueño empresarial, y que no nada más eres médico, eres cosmetólogo, cosmiatra, sino también eres, pues, un empresario. Correcto. Entonces, pues, me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto, ¿no? Ok, pues empezamos esta parte. Igual, previo a la pandemia ya existía un poquito la incertidumbre, el deseo por parte de Carolina de querer hacer la escuela de cosmetología. Por diferentes factores, uno de ellos, o sea, fue que creo que de ella inicialmente, o sea, sí era su sueño, pero otra cosa, digo, este es un chismecito que anda aquí, bueno, o sea, no es bueno chismecito, no como anécdota, creo que ella ya lo ha contado en sus redes sociales, pero algo que sí justamente detonó todavía cuando formamos parte de la otra escuela, lo voy a contar, espero que no se enoje porque es más su anécdota, no es algo como mío. Están los grupos de cosmetología, los diferentes grupos de cosmetología, y ella decide hacer una actividad, a lo cual le pide a las alumnas, iban a hacer unas exposiciones, y entonces les dijo, pues como es una exposición, vamos a hacer una exposición formal, no vengan vestidas formales y expongan. Previo a esto, ella, quiero mencionar que sí había pedido permiso a la dirección de plantel, a la dirección normal de la escuela esta, y se lo autorizaron, le dijeron, sí, hazlo, güey, sin bronca, y lo hizo. Pero llega el momento, el día que se hace esta actividad, y pues la directora de esa escuela, o sea, ve a un montón de alumnas que andan sin uniforme, que andan así como de formales, y dice, no, ¿qué está pasando aquí? Y nada más empieza como a escucharse. Imagínate que estás en una escuela privada y empiezas a escuchar gritos de alguna, ¿no? A ver, te voy a reportar a ti, te voy a reportar a ti, pero es cagado porque se le había ido la onda a la misma directora de que, pero usted me dio el permiso, no, es que hay alumnas aquí sin el uniforme y la única responsable eres tú porque te voy a reportar a ti. Así como de, no manches, o sea, te pidieron permiso y se te va la onda, no, pues eso ya no es bronca de ella, ¿no? Quiero entender. Y aparte también como el escenario, ¿no? Yo también actualmente que soy director, si alguna falta tiene un profesor, lo que menos quiero, de hecho algo que hago en las juntas que a veces tengo con ellos, es de que, a ver, nos vamos a apoyar, no es de que yo agarre y vaya y te ponga al pie o exhibir algún tipo de profesor, no, porque, o sea, no es así, digo, venimos de esa mala experiencia y no vamos a fomentar ese tipo de comportamiento. O sea que si a mí me pasara con alguno de mis profesores, tal vez mencionó algo inadecuado, que lo dé o que lo haga y ya después, no sé, Cintia, a ver, ¿me permites un ratito en mi oficina? Pasa adelante, por favor, oye, quiero mencionarte que esto yo lo noto que está mal ejecutado y demás, hacer la aclaración. Lo que estuvo, creemos, mal ahí fue el hecho de que lo hubiera exhibido, o sea, el gritoneo en el lobby de la escuela, o sea, y luego todavía gritar, si lo hablas yo creo que es normal, pero si lo gritas, o sea, ya estuvo ahí. Entonces, este punto creo que también fue el que ella dijo, no, o sea, yo más quiero tener la escuela. De ahí, conocimos otras personas que, con las que primeramente íbamos a hacer la escuela. Yo creo que esto lo dejamos para otro capítulo, digo, personas que, o sea, con decirles, o sea, no tenían ningún tipo de estudios, está muy cañón, ninguno y hacían cirugías y más cosas así, o sea, eso es algo que está muy, muy cañón. Entonces tú ahí ya dices, bueno, no, o sea, no es permisivo con ningún tipo de profesional, ningún tipo de estos comportamientos. Pero lo que ellos hacían sí estaba muy cañón. Pero pensamos con ellos hacer de inicio la escuela, nos dieron muchas red flags que dijimos definitivamente no porque algo muy malo puede pasar aquí, para lo cual ya después en situación de pandemia se acabó la relación laboral con esta escuela. Ajá, nada más nos dijeron, pues ahorita hay pandemia, no va a haber clases, chavos, que les vaya muy bien, gracias, ¿no? Y nosotros ya teniendo esa espinita, ya también yendo a previas reuniones en Coyoacán, muy cagado. Luego íbamos allá a las oficinas de la SEP en Coyoacán y teníamos la premura, ¿no? De, oye, nos vamos a encontrar a la gente de allá, a los directivos de la otra escuela y van a decir, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues aquí paseando, ¿no? Entonces, teníamos, viniendo a saludar aquí a las
al personal de la SEP. Entonces, viene pandemia, igual entre los días que estaban raros ahí en pandemia de no hacer casi nada, tenemos por idea de, oye, es que vemos que mucha gente está dando cursos así de la nada y los cobraba, que era lo más raro. Entonces dije, bueno, en ese entonces me había quedado sin trabajo y decimos, no sé, un día en la madrugada, oye, pues a ver, párate, genérame perdón, genérame genérame una imagen. No soy muy bueno haciendo diseño ni nada. Yo me puse a hacer todo lo que tenía que ver con la operatividad de página de Facebook, Instagram y demás. Y empezamos a ejecutar el primer curso, que el primer curso, fíjate, los primeros los dimos gratis. Métete al link, conócenos, dale like, participa. Esa era mi única ganancia, darme a conocer. Después de ahí, fuimos generando cursos, clases genéricas para que los profesionales que estaban en pandemia casi sin hacer nada, invirtieron ese tiempo estudiando. Las primeras clases costaban por ahí de 50 a 60 pesos de una persona que se conectaba. Obviamente ya las cosas que ahorita cobramos, pues, diferentes, digo, es diferente darlo en línea que ahora ya desarrollarlo como tal, documentación, todo, y pues ya se cobra diferente. Pero bueno, partimos de ahí. Igual ahí mismo en pandemia, no sé, como que la SEP y todo esto dicen, oye, vamos a empezar a emitir algunos permisos para que tengan operatividad en línea. No se diga más, avíntame mi permiso y se hace lo meramente posible. Empezamos a ejecutar estos planes de estudio en línea y posteriormente, ya cuando se fue un poco más permisivo por ahí de 2021 finales, iniciamos con las primeras locaciones de forma presencial. Forma presencial. La pandemia, ¿no? Casi, Sí, más bien terminar, se iba controlando, que eso era algo bueno. Entonces empezamos igual con grupos pequeños. Digo, de mis primeras oficinas no me dejarán mentir que no de por acá. Eran unas oficinas muy pequeñas, mis primeras oficinas. De hecho, era una casa con una estructura modificada. Y ya después de ahí pasamos a las segundas oficinas. En Tlalnepantla, muchos nos conocen ahí en Tlalnepantla, muy cerca del centro. Ya tenía abarcando un segundo piso, como 7, 8 oficinas. Y actualmente, pues ahorita me encuentro en el Lindavista, Ciudad de México, donde tengo una casa completa en esta zona de Lindavista Norte. Entonces, así es como llego a la parte de cosmetología, desarrollando este proyecto que digo empezó muy poco en aquella casa, siendo una casa modificada, un único grupo, para posteriormente ahorita ya migrarlo, no sé, tengo el sábado, creo que tengo, no me falla la memoria, tengo 5 grupos en alterno, de diferentes como grados. El diplomado. Está el diplomado en cosmetología y cosmetría, correcto. Y pues bueno, a todo esto yo ya conté como parte de lo que ha sido un pequeño fugaz cuento de cómo es que me desenvolví en esta área. Pero ahora ustedes, digo, parte importante de la comunidad aquí va a querer saber es que qué hacemos tres caballeros, como bien dice el podcast, qué hacen tres caballeros reunidos aquí hablando de la cosmetología. Es una cosa que casi no se da. Por eso es que ahorita es que la gente que se está uniendo al canal dice, bueno, la cosmetología, no sé, merenganita. Y no es por demeritar, quiero que quede claro. Pero llama la atención que la parte masculina, masculinos en la cosmetología, ¿cómo? O sea, está mucho a la población acostumbrada que todo lo que tenga que ver con cosmetología tiene que ver con la ente femenina. Pero bueno, ustedes, ¿cómo llegaron aquí? Excelente pregunta, doctor Carlos. Pues bueno, en mi caso, mi historia es, yo creo que un poco más simple que la de ustedes dos, me parece. Soy licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé alrededor de unos 10 años en el gobierno federal, soy exfuncionario federal. Eh, Básicamente, yo me adentré en este mundo, pues por invitación de Juan Carlos y de usted, doctor, siendo un tema que me llamaba mucho la atención en el sentido de, como bien dices, justo un sector dominado por las mujeres, y me llamaba la atención que, pues, toda esta falta de, o bueno, quizás no puedo decir falta de claridad, sino todos estos mitos, toda esta incertidumbre que gira en torno al tema de la regulación en este sector, pues me llamó mucho la atención. Si bien tengo los estudios que he podido tomar ahí contigo, ante todo mi expertise, pues bueno, viene de ser
un exfuncionario federal y entender y analizar la norma a la cual me debo de enfrentar. Entonces, al ver como que pues este vacío en este mercado, me llamó mucho la atención y poniéndome a estudiar más, pues me doy cuenta que es un tema que, si se puede decir, está regulado en el país, pues porque debe de existir alguna regulación en cualquier estado. No hay mucha claridad, hay mucho desconocimiento por parte de la gente. Los tecnicismos que luego puedes encontrarte en la normatividad hace que pues sea menos afable quizás el que quiera sentarte y leerlo. Entonces me llamó la atención y al final estaba en busca de nuevos caminos. Se presentó esta gran oportunidad pues, con ustedes, ¿no? Y esa básicamente es un poco de mi breve historia que me trajo en este sentido y lo que me llamó la atención en cuanto a esta oportunidad que puede presentar el sector, ¿no? Ok. ¿Y tú? Bueno, y querido Juan, cuéntanos a ver, Juan, otra historia, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Pues, miren, Cosmes, Cosmiatras, eh, si bien así Eugenio es muy modesto, a lo mejor sí lo hizo muy breve, en muy pocas palabras, sin embargo, pues todos tenemos un trasfondo, ¿no? O sea, hemos sido forjados de diferente forma. Pues a ti, Doc, digo, ya quienes nos conocen saben un poquito más nuestra historia. Nos conocimos desde hace muchos años en el bachillerato. Fue nuestro, desde el primer año, desde el primer semestre. Desde el primer maldito día. Desde el primer día. Desde el primer día ya estábamos hablando nosotros dos. Tuvimos muy buena química, obviamente pues, como amigos, como estudiantes y futuros profesionistas, es como lo son muchas de ustedes. Los mejores estudiantes. Sí, exactamente, pues, de calidad, ¿no? Ajá. Posteriormente, digo, tuvimos como caminos muy diferentes. Aquí el doctor pues, justamente se enfocó hacia su carrera como médico cirujano y yo, por otra parte, muy distinta, pues me enfoqué hacia la parte de la economía, ¿no? O sea, realmente a mí lo que me llamaba mucho la atención inicialmente cuando estudiamos juntos era justamente eso, ¿no? Como los mercados, como cómo se mueve el dinero, El billete. el billete. No, 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 Money, money. nada ilegal, pero me llama mucho la atención, ¿no? O sea, incluso en las clases que eran de esta parte de ciencias sociales y todo esto, pues yo ahí estaba, ¿no? Siempre presente, a diferencia de aquí del doctor que era área 2, entonces pues, ya íbamos. Amigos, honestamente nunca me latió todo eso de la gente. Bueno, como sus cositas chiquillas, ¿no? De política. Eso creo que es lo único de área 3 que me late. Honestamente, algo de mis gustos personales, fuera de la medicina, la política. Me gusta así si me pongo a leer de que, no sé, hago algún chisme político ahorita no vamos a entrar en temas partidistas para que no crean que tenemos colores. No. Pero bueno, No. pero eso es algo que me gusta, todavía disfruto del área. Los colores de Santa Azul. Bueno, retomando el tema, digo, o sea, hicimos caminos diferentes. Yo me volví licenciado en economía, él se volvió médico, además esta parte de la Cosme. Y pues yo también, al igual que Eugenio, de hecho, a Eugenio lo conocí igual en este camino pues escolar, en la universidad. Ambos, creo que no sé si lo dijiste, pero ambos somos economistas también. Creo que esa misma parte nos llamó a los dos y nos unió en este camino. Y al igual que él, yo también soy un exfuncionario federal. Yo he estado en varias dependencias, pues, más que nada en el gobierno federal. De hecho, he estado ya en dos poderes, en un organismo autónomo. Y creo que lo dijimos el episodio pasado, que si bien tenemos los estudios que hemos usado contigo, incluso los cursos de aparatología que hemos tomado, y en general, pues, todo el crecimiento, la información que te da ser parte del sector, de que nosotros, digamos, estamos en el trasfondo de sus emprendimientos de ustedes, pues digamos que esta otra parte de la formación en procedimientos administrativos, en dependencias gubernamentales, ¿no? En temas de revisiones, inspecciones y en general la normativa, ¿no? O sea, esa parte de la normativa, creo que si bien... Como que la parte que nunca nadie quiere ver, ¿no? Exacto, ¿no? Y Porque es pesada eso. No, ustedes como economistas, o sea,
esta parte de regulación y normatividad es igual en todos los países o solo es tedioso aquí en México? No, es distinto en cada país, o sea, podrías entender lo que es tedioso aquí, como alguien de Latinoamérica, no sé, Brasil, Argentina, Chile, te podría decir que es tedioso en su país, como alguien de la Unión Europea o del propio Estados Unidos, pero al final del día, pues aquí nacimos, ¿no? Estamos aquí en México y nos toca jugar con las reglas del juego que se establecieron aquí. Entonces, entender esas reglas del juego en nuestra experiencia, pues nos dio buenos frutos, ¿no? Pues la verdad es que fuimos buenos servidores públicos y, y nos hizo avanzar, o por lo menos, bueno, digo, no por demeritar o no quiero hablar por ello porque no me corresponde, pero sé que por lo menos en mi historia, el desvelarme hasta las 12, 1 de la mañana estudiando la ley, lo que me tocaba hacer, rindió sus frutos, ¿no? Y es tedioso, sí, pero pues una vez que lo entiendes, estás del otro lado, Ajá. al final del día. Entonces creo que ahí es lo más importante de pensar. Así que a donde llegues, porque no sabemos en dónde nos puedan llegar a escuchar, pero sea en cualquier país de Latinoamérica, en México, pues creo que lo más importante es que estudies las reglas del juego que te tocan, del lugar en el que estás, y te esfuerces en ser el mejor por aprenderlas y jugar con ellas. Y justamente conjugar estas dos partes. Nosotros hacemos mucho énfasis en que no nada más es los conocimientos que adquieres a lo mejor como médico, aquí como nuestro buen doctor, o como cosmetóloga, o como cosmiatra, sino pues justamente conjugar esta parte tanto de conocimientos, de tecnología, pues obviamente todos estamos en un ambiente en donde nos rigen estas reglas del juego que mencionó Eugenio, que es la norma, ¿no? Y que nosotros hacemos mucho énfasis. La misma doctora Carolina nos ha dicho, ay, no, es que eso, pues, a lo mejor y sí lo maneja también bien, a lo mejor y un poquito más que otras personas, porque está teniendo que hacer trámites con hacer, trámites con protección civil, bla, bla, bla. Sin embargo, pues dice, híjole, pues si alguien lo pudiera hacer, mejor, ¿no? Sí. Incluso creo que tú también. No sé si No sé qué nos iba a tocar, se va a tocar. Te merezco. entonces, digo, retomando la parte mía, de cómo entré a este mundo pues de la cosmetología, la cosmetología en general, pues yo lo diría es básicamente por el acercamiento, tanto con el doctor Carlos Ortega como con la doctora Carolina. Creo que así como ellos iban creciendo, pues fuimos creciendo juntos, evidentemente, y pues fue como las primeras invitaciones, ¿no? No me dejarás mentir, que incluso durante varios años me dijiste, oye, vente de acá, vente a ver, ayúdame con esto, ayúdame con otro, y creo que hemos ido mucho de la mano en justamente eso, ir construyendo, porque pues nos estamos apoyando, ¿no? Sí. Es lo que decíamos, pues si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? Pues quién sí, ¿no? Sí, claro. Sí, porque a veces, esto también es muy cierto, amigos, hacerlo solo quizás se puede. Va a costar trabajo y tiempo, pues puede ser, pero cuando navegas con las personas correctas o apoyado de varias personas, de un séquito, de un equipo fuerte, sólido, firme, es más fácil. Pues todos vamos hacia el mismo camino, tras el mismo objetivo. Y ¿no? creo que antes de eso, o sea, a lo mejor y como decía, fuimos forjando caminos un poquito diferentes, pero complementarios con lo que estamos haciendo actualmente. Pero a lo mejor y antes de que, cuando veían ustedes resultados, bueno, esto, pues sabían que a lo mejor estábamos detrás nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahorita es este tema con el podcast, de justamente hacernos pues, más visibles, ven que nos conozcan sobre todo, De conocer a más personas también. Más. pues también conocer a más personas, de que nos escuchen ser tal cual somos en el día a día y pues que justamente tengan este valor agregado de lo que nosotros estamos tanto forjando en nuestro camino, como lo dice Eugenio muchas veces, como pues lo que podemos ofrecerles hacia ustedes, ¿no? En sus propios caminos, en esta parte de la cosmetología, la cosmiatría y la medicina estética. Ok, y ahora, así como bien mencionabas, ambos se conocen desde economía, ¿no? Desde la carrera. ¿Qué les ha sido más fácil o menos difícil? Pues Que para mí lo más... no fue confortable. Digo, porque una cosa es ser compañero. No pasa que te regañe, que te así. Ah, ya cuando Pues estás ya no de este lado. extra. Ah, ya cuando estás de este lado y dices,
No, pues ya casi nos van a correr. No, güey. Oye, ya se perdió un equipo. Oye, las clientes no las pueden reprobar, ¿no? Con la clienta no hay extra, ¿eh? No, ¿verdad? A ver, ¿cómo se fue con esa parte? ¿Qué más fácil, qué más difícil? Pues, a ver. Pues yo creo que... Y Eugenio vas como, a lo mejor, ¿Por dónde empiezo, no? ¿por dónde empiezo a cortar este tela? Yo creo que lo que más difícil ha sido para mí es encontrar el punto medio cuando encuentras un cliente con una personalidad elaborada, porque no quiero decir difícil. O sea, trae una idea de cómo son ciertas cosas, de cómo deben de ser ciertas cosas y lo que se imagina que no, en el caso no necesariamente es eso, o totalmente no es lo que está pensando. Entonces, esas experiencias con los clientes, pues bueno, ha sido más difícil en mi perspectiva, ya que si bien en el servicio público, pues tienes contacto con muchos tipos de tanto servidores públicos, con muchos tipos de personas, no es lo mismo ya pararte y saber que, tienes que dar una solución porque tú eres el responsable de la empresa y la otra es el tratar de, o bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier problema, encontrar la mejor solución para todos. Y eso implica a veces tomar decisiones más difíciles de las que quizás quisieras tomar con algo, pues, no sencillo, porque no es sencillo el decir, oye, te vendo un equipo o te vendo un servicio o ven a mi curso, pero a veces el carácter de la gente lo vuelve más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que eso no sirve, porque yo tengo un carácter muy difícil, o sea, la verdad. Elaborado. Creo un carácter, un carácter muy, muy Elaborado le llaman. y sé que puedo quizás ser difícil en algunos momentos. Entonces, Casi no. entonces No, ahí no, es donde justamente viene lo difícil, ¿no? El cómo eres tú y el cómo tienes que ser, porque no es que uno no pueda ser quien es, pero el dar un servicio, el ser la imagen, el proporcionar algo, implica que tú seas el que tenga que solucionar los problemas y eso implica decisiones complicadas y decisiones difíciles que luego la mayoría de la gente no está de acuerdo y tampoco te puedes dejar ir guiar por lo que todos digan, porque al final del día el único que lo tiene que resolver eres. No sé si eso te ha pasado en la escuela, Pues sí. creo que eso es lo más difícil para mí. Ha sido lo más difícil para mí. Sí, también en parte sí ha pasado luego estas situaciones difíciles cuando hay conflictos, pues bueno, hay que saber resolver. Podríamos a veces pensar, ¿no? Luego, también mi consulta y también para otras personitas, o sea, saben que veo diferentes entidades dentro de normalmente el camino del diplomado de medicina estética, de cosmetología, pero si no, o sea, cuando llegan los problemillas y no saben cómo atenderlo, cómo bajarlo, así como paso directo. Quiero ver al gerente. Pregúntele a Quiero ver Carlos, ¿no? al doctor. Quiero ver al doctor Ortega. Sí, casi, ¿eh? O sea, Claro. sí me ha pasado como de quiero hablar con él. Y ya. Yo creo que, o sea, claramente sí se les atiende. Se les da una solución más que nada. Y se hace lo que se tiene que hacer. Y que se vayan contentas, sobre todo. Sí, ¿no? sobre Al final todo, cuentas, siempre es buscar que a veces no siempre la respuesta, como bien menciona Eugenio, no es como de, no sé, un ejemplo, no estoy hablando de nadie, de, no pagué todas mis mensualidades, me faltó una, vine como al 40% de las clases, pero ya llego al final del diplomado, me tienes que dar mis documentos porque creo que pagué, porque aunque me haya faltado una, pues yo estuve viniendo y porque aunque falté, pues no estoy reprobado y me tiene que dar mis papeles. Pues ese tipo de cosas así como de cómo te voy a dar así como de ten tu papel, aunque no hayas venido, pues no, ¿no? Entonces son tipo de cosas situaciones en las que no se les puede dar la razón. Y luego, fíjense, viene ahí también otro tema de no te lo puedo dar y para que te lo pueda ganar de cierto modo tu documentación, hay que volver a cursar. Ah, bueno, vuelvo a cursar, pero tienes que volver a pagar. Pues sí, te van a dar clases. Es como, yo digo, es lógico, ¿no?
por ende tienes que volver a pagar. Me van a volver a Ay, cobrar. oye, Ando- ya, ese es un negocio. No, pues, Está bien que no haya venido, pero no puedes volver a volver. Ajá, no vine y entonces no me habías pagado mi profesor. ¿Cómo no íbamos a saber que no ibas a venir? Pues yo Sí, sí, no, sí. pues, El costo yo- marginal. Ajá, ajá. Pero yo me refería a su relación plenamente como personal entre ambos. Digo, una cosa, lo que decía, una cosa es ser compañeros y ok. así, y otra cosa es como de ya estar trabajando. Les tocó, aparte, digo, ahorita estamos aquí en Santa Azul y trabajamos juntos, ¿no? Pero antes, Sí, trabajaron claro. juntos, antes No, todavía. no, nunca. No, ¿Nunca les tocó Nunca. de funcionarios? Jamás. ¿Hubieran funcionado? No creo. ¿No? No, yo Híjole, tampoco creo. ¿no? Hijo, hubiera estado No, no, no. interesante, ¿no? No, porque eran dos polos opuestos, por así decirlo. O sea, digamos que nos dedicamos a cosas distintas. Si bien siguen el mismo. Pero son gobierno economistas, federal. ¿no? O sea, Sí, pero digo, cada quien tenía su función. Entonces, ok, digamos ok. que yo estaba de un lado, él estaba del O sea, otro. como de, yo los defiendo y los encarcela. No, sí, pero bueno. Sí, pero así más o menos. Sí. O sea, Sí. ahorita que dices eso, ¿no? O sea, retomando el argumento de que ha sido difícil en este camino. Yo obviamente comparto el mismo comentario, porque pues también me han tocado tanto clientas buenísimas, muy amables, con las que hemos grabado incluso. En las capacitaciones, tú no me dejarás mentir que pues hay cosmiatras, cosmes, doctoras que son pues, muy, muy amables, ¿no? O sea, realmente un buen trato y con muy buena comunicación, y por el otro lado todo lo contrario. Pero yo quisiera resaltar de nuevo, y aunque a lo mejor me van a escuchar a mí una y otra vez, y lo que no, la normativa en México. O sea, más que difícil, porque a lo mejor estamos nosotros acostumbrados a tener justamente esta dinámica de que, si bien no es interpretación, a final de cuentas una autoridad es la que debe, pues de eso sí, una autoridad sí interpreta y ejecuta la norma la que le corresponde. Entonces, en esta otra parte de la Ley General de Salud, de los reglamentos que le aplican a la COFEPRIS, el reglamento de la propia COFEPRIS, más sus reglamentos que tienen ellos, más la parte de los insumos de salud, más toda esta parte que implica en los riesgos sanitarios, que ya no pasa nada, no pasa nada. Por ahí Entonces, a final de cuentas, creo yo, en mi muy particular opinión, siguen manteniendo muchas facultades discrecionales. Y como lo dije, si bien la autoridad es quien hace que la norma la interprete, pues creo yo que no debería de haber tantas partes ahí medio escabrosas, poco claras, justamente para que a todos nos tengamos, se le llama el debido proceso, y justamente que para todos tengamos este debido proceso, ¿no? O sea, no me gustaría que ahorita, en el futuro, pues justamente estas facultades queden, digamos, a disposición de un funcionario público que te viene a revisar, ¿no? O sea, y lo dejamos ya a esa parte visceral, o a la parte de que, pues bueno, a lo que yo sé, o a lo que yo he hecho, o lo que me he enfrentado, y te clausuro, lo que sea, ¿no? O sea, sabemos que desde ya lo veremos después, pero pues puede ser desde una llamada de atención, una multa, una clausura, o incluso la propia lidicio, que puede trascender hacia las otras partes penales, de otro tipo, ¿no? Independiente a las administrativas. Entonces, en mi particular punto de vista, creo yo que lo difícil, o no difícil, digamos, un poquito más laborioso, no me gustaría decir difícil porque no es la palabra, pero un poquito más tedioso, más laborioso, pues es esta parte de la norma y de esta cierta discrecionalidad para justamente todos tener las mismas reglas del juego, ¿no? Y quien no las tenga acceso para que las conozcan mínimo. Y es parte de este proyecto, ¿no? De decir, bueno, nosotros que las conocemos un poco mejor, pues nosotros les damos herramientas. ¿no? Exacto, o sea, dar contenido de valor en el hecho de decir, pues esto es lo que pasa, aquí tenemos. Decíamos, ¿no, Eugenio? Vamos a leer el diario oficial de la Federación. Vamos todos aquí a leer. Aquí a leer. La ley de la salud, capítulo por capítulo. No, pa. No. No.
¿Dónde lo vamos? Perfecto. ¿Dónde lo vamos? Bueno, ya me voy, entonces, gracias. Cuídense, nos vemos, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, yo diría eso. En particular, Oye, Doki, por ejemplo, en este caso de las modas y procedimientos que de por sí a veces se ponen como que en boca de todos, pero que no, o sea, que son momentáneos, ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia acerca de procedimientos que hayan sido difíciles o procedimientos en los que sabes que lo que te está pidiendo el cliente, el paciente, pues no debe de ser, pero él insiste, ¿no? Ya que, pues, por ejemplo, supongo que será de tu conocimiento ahorita que está este tema en la sociedad mexicana, el caso de una menor de edad que se sometió a un procedimiento de cirugía plástica y pues tuvo un resultado muy insatisfactorio, muy lamentable. muy lamentable, ¿no? Claro, Desde luego. entonces, Fatal. ¿qué es lo que ha pasado en tu experiencia cuando suceden este tipo de casos, en procedimientos, pues todo este tema de la aparatología bueno, en este caso pues fue cirugía plástica, ¿no? Pero cuando es difícil, ¿qué es lo que en tu experiencia ha salido o ha suscitado? Ok, pues bueno, voy a hablar como de dos perspectivas. Una desde modas inyectables y otra de tal cual procedimientos a menores, que también hay las excepciones y sí se pueden realizar, pero hay algunas. Y O sea, luego sí se puede como tal. Ajá, como tal, algunos sí. Y bueno, voy a hablar desde lo mío, desde medicina estética. Y un ligero comentario al final de que tiene que ver con este tema de la menor de edad de la cirugía plástica. Pues bueno, primero es que como por moda, recientemente pasó, digo, a finales del año pasado, que por cuestiones ya sea de la película de Lindsay Lohan, si lo pueden poner acá su antes y después en imágenes por acá, pónganlo, de, en donde le asociaban al procedimiento Sculptra, ¿no? En donde sí se le realizó y entonces hubo una oleada de pacientes en donde solicitaban la aplicación de Sculptra, pero con el entendido de que el Sculptra les hiciera un ligero efecto de relleno, de levantamiento, cuando pues esto estrictamente de este tratamiento no es, o sea, Sculptra lo que hace es dar un efecto de tensión, un efecto lifting suavecito, pero desde luego este de aquí no va a modificar tal cual tu silueta facial. Y entonces a veces el paciente tenía esa como idea errónea en donde este tratamiento le iba al mismo tiempo generar, bueno, me pones Sculptra para que me dé un poquito de pómulo, me dé un poquito de mandíbula y me lo acomodas y listo, y así de, a ver, espérate, no, este no es el que es para ti. De bioestimuladores tenemos una gran gama y no voy a hablar de todos, pero a ese tipo de pacientes, mira, les ofrecía, si quieres uno que te estimule y que te dé un poco de volumen, pues es este de aquí. Si quieres Sculptra, bueno, son 2 o 3 aplicaciones y dependiendo tu caso, y sobre todo que este de aquí no iba a cambiar tu silueta facial, solamente el efecto tensor y un efecto lifting suave. Entonces eso es algo que nos tocó en parte de la consulta. Ahora también mucho paciente venía con la idea de aplicarse un solo Sculptra y que ya, padrísimo, cuando no. O sea, el protocolo como genérico base, como el que yo manejo, no hablemos de generalidades. A un paciente de entre 30, 40, hasta permisivo como los 50, les acepto 2 aplicaciones de Sculptra y llegan a su resultado. Ya pacientes con signos de envejecimiento más fijos o más perceptibles o que ya andan entre más de 50 añitos, pues a ellos sí les sugiero una aplicación de 3, sobre todo para que puedan llegar a los objetivos que ellos quieren y sobre todo que no generen esta idea ambigua de que una aplicación de Sculptra va a ser muchísimo. Otra cosa también es platicarles que me tocó. El paciente que llegue por moda se lo aplica, le aplico el Sculptra y 2 días ya quiere mandar mensaje. Hola Carlos, es que no me ha hecho el efecto del Sculptra. El Sculptra es un estimulador de colágeno y para que esto pase tiene que pasar por lo menos 4 semanas para que este proceso se pueda dar y de ahí es la fecha mínima porque de ahí nos podemos esperar 5 o 6 semanas, 2 o 3 meses. Entonces aquí también el paciente tiene que estar previamente informado, eso es algo bien específico, darle la explicación previa que el efecto que va a encontrar es al lapso de 2 o de 3 meses y que tiene que esperar, sobre todo esperar, porque la mayoría de los pacientes quieren ir y un
una inyección que se hace hoy y tener el efecto mañana. Y sí se puede, inyecciones que hacen el efecto inmediato, los hialurónicos, o otro tipo de inyectable, la toxina botulínica, 3 Sí, también nos tocó en los ácidos estar en una parte igual de moda, ¿no? Exactamente. También estuvieron como muy sonados de que Muy hasta solicitados. hialurónicos, sobre todo en la nariz, ¿no? Exacto. También de que muchas chicas iban aquí a las clínicas y oye, ácido hialurónico para la nariz, ¿no? Ajá. Que también fue un parte de esta moda, de esta tendencia. Ujú. Y con las narices es un tema bien estricto que hay que saber a qué paciente sí le queda una rinomodelación, a quién sí lo vamos a apoyar con eso y a quién definitivamente pues está teniendo muchas expectativas del inyectable y que a veces es mejor decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tú pues te toca mejor una cirugía, ¿no? O el paciente que viene, esto me había pasado, ¿no? Me pienso operar en 6 meses, pero primero vengo contigo a que me inyectes para ver cómo se me ve. Nada tienes que hacer conmigo, espérate tu proceso quirúrgico y ahí en tu cirugía te van a decir cómo se hace o cómo se te va a ver. Es mejor, porque si no ya después una vez que se pueda inyectar, perdón, una vez que se opere esa nariz van a encontrar pues bueno estos indicios de ácido hialurónico que pues bueno, considero que no es lo más óptimo. Yo en lo personal, mi paciente que se va a operar en 6 meses o en un año, espérate a tu cirugía y mejor o te pongo botox, o te pongo un bioestimulador, o te pongo labios o mentón o mandíbula. O la tienes en el postoperatorio, ¿no? Que también Sí, también. Sí. entiendo que tienes tratamientos para el postoperatorio. Exactamente, o nos vemos en el postoperatorio, ya sea que mis chicas te den los masajitos, la aparatología, exactamente, te ven en el postoperatorio y mejor, o sea, yo sí prefiero decirles al paciente que tenga este criterio antes de que, es que Carlos no me dijo que esto iba a pasar después de este proceso. El criterio y la asesoría. Sí. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, ¿cómo tú verías la perspectiva de la aparatología en lo que nos estás platicando? Porque, o sea, también, digo, obviamente por la cercanía, pero dices, aplicamos tal producto, pero estás de acuerdo que siempre hay, o por lo menos casi siempre, la aparatología de por medio, ¿no? O sea, ¿qué nos puede decir como en estos protocolos que tú haces? Incluso combinaciones, también, ¿no? exactamente. Combinación. Ajá, tengo un protocolo de Endolift, tanto facial como corporal. Al principio no era un protocolo, lo vendía como quizá a todos, Endolift y listo. Pero con los primeros pacientes que evolucionaron vi que o requiere esta segunda máquina, o requiere también enzimas, requiere también obviamente sus masaquitos. Y me gustó mejor conjuntar todo eso, o sea, ofrecerle al paciente de, mira, aquí está todo lo que puedes llegar a ocupar, cuesta tanto. Quizá la otra idea que pueda generar el paciente del Endolift son tanto. Pero luego también si quiere la otra máquina es tanto. Y luego si quiere las enzimas es tanto. O sea, ya desde ahí el paciente va teniendo una mala experiencia así como de, ¿cómo? ¿Me lo vas vendiendo por pedacitos? Entonces hay muchos que ya hasta mi consulta llegan y me dicen, tú tenías el protocolo de este tipo, ¿no? O sea, donde te incluye todo, desde luego, mira, mi protocolo que es una sola cantidad que te voy a cobrar, esta cantidad te incluye todo esto. Digo, también porque lo comento, porque hay pacientes que o les gusta el masajito o quieren más enzimas y las extras, pues es así, es cobrar por aparte. Digo, no son obligatorias, pero ya es decisión como de cada paciente, perdón. Y con la parte de aparatología, específicamente con Endolift, por moda, o sea, sí también me ha pasado llegar a encontrar a pacientes de, no sé, de entre 60, 70 años también tener este tipo de pacientes y que a veces yo considero que el tratamiento con esta aparatología puede ser no lo ideal para el paciente, ya sea por su misma valoración, por sus antecedentes, y entonces con ellos sí decido, o sea, yo encantado de hacerles Endolift a todos, sin problema, pero o sea, yo creo que específicamente Juan Carlos ha sido mi paciente de Endolift varias veces, sí, también de... Pero no desconoces. Pero no desconoces. No, ni en el primer capítulo me dejaste. Es que las primeras veces les tocó con médicos que estaban aprendiendo y pues practicando. Muy buenos también, ¿no? Ajá, muy buenos, sí. Muy buenos, todos con diferentes destrezas, pero sí. Y te decía, yo encantado de hacerles Endolift a todos, que mejor para mí incluso, pero sí yo sí les decir a esta paciente, mira tanto tu valoración como tus antecedentes, yo te recomiendo
que mejor ese protocolo del Dolip te lo cambie quizá por un bioestimulador, por esta gama de inyectables, y vamos a llegar a casi los mismos resultados, pero de forma más segura para ti. Entonces, igual hay con moda, pues no me gusta como generalizarlos a todos, porque sí prefiero decir yo no, que si alguien más se lo quiere hacer, sea ese quien me toca, ¿no? Claro, tengo entendido para minimizar los riesgos, ¿no? Ajá, exactamente, minimizar, eso también digo, esta palabra que manejas es increíble, minimizar, porque como en algunos momentos me ha tocado, soy a veces extenso en mis consultas de valoración con mis pacientes, platicamos de todo. Y algo que siempre les comento, ¿sabes qué? Es que la medicina no son ciencias exactas, no como matemáticas, ¿no? Que ya sabemos, 2 más 2 va a ser 4 y eso va a ser siempre. Eso es Pero aquí, y eso es siempre. y eso siempre, ¿no? Pero lo que pasa con medicina, ya sabe que estamos haciendo un inyectable, la probabilidad de algún vaso, obviamente hay técnicas que se hacen más seguras para evitar o minimizar riesgos, pero no significa que no esté presente. que no esté presente, ¿no? Digo, ustedes que saben más de estadística, sabes que en cuanto más haces una cosa, tienes más probabilidad que del 1 del 10 te aparezca. Claro. Y algo pueda pasar. Dirían los economistas, tiende a normalizarse. Una frase muy de ustedes. Sí. Ajá. Y finalmente con tratamientos hacia menores de edad. He hecho tratamientos hacia menores de edad, sí, pero solamente con el caso de toxina botulínica para bruxismo, para los pacientes que rechinan los dientes o que tienen las femeninas hipertrofia maceterina, quiere decir músculo con el que ustedes muerden, lo tienen muy grande y esto evidentemente hace que el rostro se vea semicuadrado. Cuando pasa esto podemos aplicar en esta zona la toxina botulínica, haciendo que este perfil facial se aligere y que el rechinido en los dientes también disminuya. Obviamente aquí con la autorización de los padres van y obviamente que la paciente... Ahí también me cercioro, informado y cosas por el estilo. me cercioro que la paciente también lo quiera, el padre lo autoriza y ambos en armonía, o sea, lo llevan, viven, ¿no? ¿no? Lo llevamos a cabo. Igual otro tratamiento que hemos hecho acá, narices, rinomodelación y relleno de labios a pacientes, digo, de 17, 16 años, que al papá aquí es donde se les da la consulta a ambos de que, miren, pues el ácido hialurónico les va a levantar la punta, mejorar el ángulo nasolabial, corregir un poco la jiba, aumentar la proyección del labio, dura tanto, pueden pasar tales cosas. Si la paciente está, la adolescente en este caso, está totalmente convencida, se lo quiere hacer, el padre lo está autorizando y obviamente lo está pagando, pues qué mejor, lo hacemos y se lleva a cabo, sin ningún tipo de situación. Oye, Dado ¿y en la ahorita, clínica? por ejemplo, En la clínica, ahora, con el tema de acné, fíjate que como de adolescente es como, ¿no? O sí, sea, como de adolescente, es un tipo de consulta que piden muchísimo, ajá, y también, digo, tú te acordarás, nos conocimos hace muchos años, o sea, no me llevan al doctor, claramente, ajá, me quedan ahora varias marquitas, ajá, entonces, con ese tipo de pacientes, cuando los llevan al dermatólogo, pues ahí sí ya, propiamente el dermatólogo busca qué tipo de tratamientos le puede, pues, recomendar a cada paciente, empezando desde algo básico, que les puede mandar, pues, una rutina, qué más, cierto tipo de medicamentos, algunos procedimientos que les hagan en consultorio. Ajá, ya el dermatólogo que tengan los irá decidiendo cuál es el tratamiento adecuado. Ese es también otro tipo de consulta que se le provee a los menores de edad, ¿no? Pero como ahorita el caso del que hablábamos está realmente muy sonado de esta paciente menor de edad que, pues, lamentablemente, ¿cómo se puede decir en YouTube? Sin que haya... Tuvo un no es resultado fatal. No, tuvo un resultado fatal, exactamente. En donde dentro de los antecedentes está que a esta paciente le realizaron una cirugía plástica, hasta donde la información que hemos obtenido es la cirugía de implantes mamarios,
liposucción y lipotransferencia. Eso es lo que dicen ahorita las primeras indagatorias realizadas por un cirujano plástico. No recuerdo su nombre con exactitud, pero digo, lo podemos buscar el dato y lo buscamos, ponemos aquí una pantallita, digo, ya, pensar que es una noticia que no se sabe o que queremos ocultar, pues ya, ahorita el auge que tiene aquí en México, pues está sonadísimo, ¿no? Ahorita porque realmente se me fue el nombre del cirujano. No, y aunque te acuerdes, Donde donde hay- ellos no vale la pena hacerle más. Más ruido, ¿no? Ajá. Y pues aquí, ¿qué cosas hubo o no hubo? Digo, a lo que logré entender es que la información al padre se le ocultó, Sí, ¿no? sí, sí. No estuvo enterado, no nada. Imagínate que tu hija se te va, digo, los que somos papás, los que somos todos aquí somos papás. Pues imaginemos, ¿no? Que nuestros hijos el viernes, tipo hoy, como hoy viernes, se va con su mamá, se la lleva el fin de semana. Tu esposa, su mamá de tu hijo te dice, no le vayas a marcar, va a andar en el monte o no sé dónde va a estar, pero el chiste es que no te va a contestar. Total, se te hace normal, lo permites, y ya cuando el lunes te están buscando, que tu hija se Por puso algo mal, trágico, ¿no? no sé qué pasó, está grave, ya ven a ver, pasó esto. ¿No? Hasta donde supe, yo, no es algo que realmente me Información consta, está en internet. es la información que está en internet y cuando la vamos a ocultar, ustedes Sí, la pueden muchos buscar. chicos en Twitter. Lo primero es que se le achacó un caso de COVID, un COVID que se complicó y pues ya, no permitieron tener contacto con el papá. Creo que el papá se da cuenta ya hasta que la tienen en el sepelio y pues ahí es cuando decide revisarla, la revisa, se da cuenta de estos cambios y pues empieza a indagar. Creo que hay gente que se contactó directamente con él. Y pues bueno, sube más la indagatoria porque hasta donde se sabe, pues el papá de esta menor, su ex esposa, o bueno, la mamá de la paciente, la paciente de resultado fatal, su nueva pareja era precisamente el cirujano que que le decidió practicar este tipo de cirugías. Que por ejemplo aquí ustedes no sé, emitir un comentario sobre qué es permisivo, o sea, se vale, digo, viendo desde la normativa, puede realizarlo el cirujano, es válido, con consentimiento, sin consentimiento, quizá vacíos legales que pueden existir. Y digo, yo tampoco me he metido tanto en el tema, digo, como bien lo dices, todos somos padres, tenemos nuestros hijos y pues nunca quisiéramos vivir una situación ni siquiera cercana, ¿no? Exacto. Pero de hecho en redes sociales también había como muy sonado que querían hacer como una iniciativa de ley con el nombre de esta menor de edad, justamente para limitar la edad en la que una persona se podría hacer en México los procedimientos de cirugía plástica. En este caso muy particular, cirugía plástica, ¿no? Como dices, fue la parte de los senos y la lipotransferencia. Sin embargo, creo que esto añade un poquito más a mi comentario de hace ratito, ¿no? O sea, hasta qué punto la normativa es tan clara como para determinar este tipo de cosas, de edades, de qué se define como un procedimiento, un insumo médico o no, aparatología que es invasiva o no. Entonces, realmente son muchos temas, o sea, creo yo, viéndolo con todo respeto desde la parte, digamos, de investigación y de la norma y todo eso, pues que va a ser una chamba grandísima para las autoridades el hecho de saber si estaba regulado o no, qué tipo de permisos tenía, la cédula, qué tipo Porque de todavía hay son. otra cosa que se le suma a este caso en particular, era que supuestamente la mamá estaba participando en la cirugía. O sea, y aquí lo grave es que la mamá no tiene formación médica, ¿no? Y eso es como algo grave, no sé, por ejemplo, dando un ejemplo, que ese ejemplo no es realidad, que hoy estoy aquí platicando con ustedes y ya al ratito de la nada, pues ya Juan Carlos está como yo, aplicando pues Botox, ¿no? O ácido hialurónico. Es este mismo ejemplo, pero traspolado a lo de la cirugía, ¿no? Donde el cirujano
que realizó esta operación, pues decide pasar a la mamá a que lo ayuda, lo asista. A la nómina. Exactamente, casi, casi, ¿no? Que no lo debido. Y de ahí empezaron a hacer todavía más cosas, que no era la primera, sino que ya tenían antecedentes que esta persona, la mamá de la paciente de resultado fatal, tenía participación en cirugías previas. Entonces eso todavía le hace una situación todavía más de conflicto, que por ejemplo, hasta donde entiendo, eso es, lo que, no me acuerdo si lo comenté aquí hace rato, no, sí lo comenté cuando platiqué de las primeras personas que se acercaron a la escuela, que una persona de preparatoria, con pura preparatoria, ya al otro día está operando. Y creo, hasta donde yo lo había investigado, es usurpación de función, ¿no? De profesión. Usurpación de profesión, ¿no? Entonces, no sé qué, creo que sí es algo muy grave. No, claro, es grave. Al final, como lo menciona Juan Carlos, el marco legal en México pues tiene sus áreas de oportunidad, sus áreas de mejora, en el que una cosa es clara, ¿no? Un menor de edad no se puede someter a un procedimiento, sea el que sea, a menos de que sea una cuestión de vida o muerte, sin la autorización de sus responsables, ya sean padres, tutores o responsable legal. Ahora, trascendiéndolo aquí esta situación, pues era una situación meramente de cirugía plástica. Era claro que tenía que llevar el consentimiento de sus dos padres, ¿no? Si de ambos, o sea, de no, bueno, a lo mejor quizás sería mucho decir ambos, del tutor legalmente responsable. Que esa figura puede recaer en los dos padres o puede recaer en quien tenga la tutela del menor de edad si los padres están separados, ¿no? Entonces, pues todas estas situaciones del marco legal en México son las que en lo particular es lo que me llama la atención para este sector, de poder entenderlo y poder ayudarle a la gente y ayudarme a mí también, ¿no? No crean que lo digo como si fuera yo un santo, porque no. Poder ayudarnos para entender cómo deben de ser practicadas y realizadas estas prácticas y no caer en ninguno de los que pues conscientemente analicemos el terreno en el que estamos participando, no caer en situaciones así, porque digo, más allá ahorita de lo que nos comentas de la señora, del médico, al final del día es información que está en internet, no te consta a ti, claro está. Sí, no, por eso soy reiterativo en eso, estamos replicando las investigaciones que hay. A ninguno nos consta, ¿no? Al final, la realidad no nos consta a ninguno, ¿no? Lo que sí es un hecho es que hubo un resultado fatal por acción, al menos, de dos personas adultas que conscientemente estaban realizando este tipo de procedimientos. Si había habido historial, si ha habido historial antes de que lo hicieron antes o después, hay ya por lo menos un resultado materialmente indeseable y pues, real, ¿no? Que no hay vuelta atrás en el que se dio este resultado. Y pues bueno, es ahí donde, si es cierto, digo, yo lo digo, no digo porque sea mentira, sino no lo leí, no lo he visto en internet, lo que comenta Juan Carlos de que ya hay una iniciativa de ley. Es claro, les están pidiendo, o sea, la gente en redes sociales están pidiendo que le pongan el nombre de la ley de esta persona, ¿no? Pero para que haya una regulación en materia. al final del día, como creo que en algún momento quizás lo llegaste a escuchar tú en el ámbito de la administración pública, es cuando sale una nueva ley es por dos razones. O es un tema nuevo, o es que alguien ya cometió un error garrafal y tiene que tapar el hoyo. Entonces, no hay información. O sea, ¿cuál puede ser el camino de este? Pues un error garrafal. Entonces, pues toda esta situación que se puede dar con malos, bueno, no malos entendidos, sino estas lagunas, estas áreas de oportunidad, estas áreas de mejora de la normatividad en general, pues nos pueden dar espacio a resultados como el que comentamos, o en el caso, digo, aterrizándolo quizás al tema de la aparatología, pues todas estas visitas que hace Cofepris a las diferentes cabinas clínicas, y que en muchas ocasiones puede no ser ni siquiera motivo de una suspensión de actividades o clausura, pero sí sencillamente por el desconocimiento, por la forma de ser del servidor público, que se dice con todo respeto, ¿no? No se está atacando a ningún servidor público, pues da pie a también otro tipo de resultados adversos, ¿no? Tener tu inversión parada, no poder utilizar tus equipos, o tenerte que ver la necesidad de simplemente cerrar y decir, pues ya valí. Todos estos espacios, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo se
administra el riesgo porque no hay nada inevitable. O sea, lo único que sí es claro que es inevitable es la muerte, ¿no? Lo único que sí es claro que es inevitable, pues son fallecimientos, pero administrar los riesgos, que estés bien protegido legalmente con todo, también como lo hablábamos hace rato, pues un procedimiento que no es que lo hayas realizado mal, tuvo una complicación por lo que tú gustas, quieras y mandes, y luego te cae el paciente a reclamarte o esto puede caer en situaciones peores, ¿no? Entonces, y que no necesariamente se debió a una mala praxis. Exacto. ¿Cómo administras ese riesgo? ¿Cómo lo minimizas cuando es algo que ni siquiera está totalmente en tu control? Ajá, hay cosas que no, desde luego no se puede, pues, controlar al Sí. 100%, ¿no? Y ahorita retomando la palabra, o sea, creo que es clave, ¿no? O sea, y es el nacimiento incluso de la institución de la COFEPRIS, o sea, estamos hablando de riesgos y de la administración de riesgos. En un ambiente de control, por así decirlo, de administración de riesgos, digo, obviamente hay, pues, la parte de la norma, la parte de la academia, muchas cosas que regulan esta parte y de donde han salido estos términos para la administración pública federal, estatal y local. Me gustaría recalcar esto, o sea, esta parte de que justamente siguen existiendo este tipo de prácticas, hay este tipo de situaciones lamentables, pero se trata justo de eso, de administrar los riesgos, ¿no? Con actividades de control, bla, 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 pero como decía Eugenio, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se está cumpliendo con el objetivo, ¿no? O sea, en este caso particular, se materializó el mayor de los riesgos, que es la fatalidad, ¿no? De una persona. Pero bueno, igual si la norma a lo mejor, digo que nosotros y en general la sociedad, las sociedades agradecemos que existen esta regulación, esta normativa, pues nos gustaría que fuera a lo mejor más clara, ¿no? Más clara, menos discrecional, que dependa menos del servidor público y que dependa más justamente de la profesionalización, de los servicios de carrera, de muchas cosas que nosotros podemos hablar, a lo mejor y en términos de mejora. Bueno, ¿y ustedes cómo ven? ¿En qué creen que pare? Digo, sería bueno emitir un tipo de juicio. No sabemos, digo, nada más aquí estamos apostando por ideas que cada uno de los dos, de los tres tenga, ¿no? El caso en este concreto caso? de la situación. Un antecedente también muy bueno que hay, digo, ya hace rato no lo mencionamos, es que supuestamente, digo, todos estamos en suposiciones, el papá del cirujano es magistrado o es juez o algo así. O sea, no tengo bien en cuenta qué tipo de cargo tiene, pero tiene que ver con el gobierno del estado. Exactamente. Entonces, ante este tipo de antecedentes, la situación que acaba de pasar, creo que llegue a haber un evento resolutivo, así. Por ejemplo, también aquí es donde sabemos, tanto el Consejo de Cirugía Plástica, la asociación, no habían tenido algún tipo de juicio, no habían emitido nada. Y eso que son muy buenos emitiendo juicios cuando en otras cosas, ¿no? Pero emitieron uno, la asociación, pero lo borraron. O sea, sorpresivamente lo borraron. No sé si ellos, o sea, independientemente son un sector que no sabemos si van a hacer algo, ¿no? Pero, ¿cómo creen que acabe este suceso? Que se resuelva. ¿Cuál sería como su idea general que tengan y que cómo vaya a acabar? Pues yo en lo particular diría que evidentemente las investigaciones se van a hacer con las instancias que corresponden. Sin embargo, ahí en esa parte también de la investigación, pues justamente como lo decía antes, ¿no? O sea, nos gustaría que fueran como los términos claros, o sea, las responsabilidades administrativas, penales, incluso las que podría llegar, pero que eso, como les decía, o sea, está en la norma, sin embargo, a lo mejor ahí podría ser un poquito traslúcido, un poquito de discrecionalidad. Sin embargo, yo creo que la investigación se va a dar y se va a llegar a alguna conclusión de parte de la autoridad. Ahora, en esta parte del Poder Judicial que mencionas, de que si es familiar o no, digo, en caso de que pasara algo así, de que porque es mi sobrino, porque es mi nieto esto, estaríamos hablando de otro tipo de delitos enmarcados en la ley de responsabilidad administrativa,
para los servidores públicos, que en este caso justamente sería el nepotismo, ¿no? O la información privilegiada, algunos de los supuestos de las faltas graves para servidores públicos, como el caso de un magistrado, ¿no? Que no deja de ser funcionario público y que las sanciones o no se aplican por la Ley General de Responsabilidades. Entonces, yo no dudo en que se haga la investigación correspondiente, que se persiga a los responsables, en este caso sean o no estas personas. Sin embargo, pues habría que estar al pendiente también de las resoluciones del Poder Judicial, de las tesis aisladas, incluso, o sea, hay muchas partes en donde buscar, en Creo donde que- ver antecedentes, donde ver precedentes que forjen la jurisprudencia. Sin embargo, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cree que la viralidad tenga un papel en Claro, este tipo de situaciones? Claro, o sea, esto O también va a sea, tener un... puede que lo ataquen más prioritariamente, le den, no sé cómo decirlo, sino que le Sí, den atención. un juicio quizá más expedito. más expedito, exactamente. Sí, Como expedito, la viralidad, de hecho, más bien creo yo, considero, me parece que por la viralidad es que se le está dando una mayor atención por parte de las autoridades. Quién sabe cómo hubiera sido este caso si no se hubiera Si hubiera hecho quedado viral por abajito, ajá, ¿no? Ajá. en redes sociales, en internet. Pero pues al final del día, en lo que a nosotros nos compete, creo yo, para no salirnos tanto del tema, es ante eventos así, ¿no? O sea, que uno podría pensar, oye, es un médico profesional, pues no va a arriesgarse, un cirujano plástico, no va a arriesgarse a hacer algo que no, y pues aquí está el hecho, ¿no? Entonces es en este sentido el que entendamos que hay reglas del juego por la seguridad de todos y que si las entendemos y las aplicamos bien, estaremos expuestos al menor riesgo posible que existe en todo momento y en todo lugar, en cualquier circunstancia. Uno puede pensar que nunca le va a pasar y pasa, ¿no? Entonces esperemos que haya la mejor de las resoluciones, porque también la otra cosa es que la viralidad es una navaja de doble filo, como puede ser que la gente te ayude, como puede ser que se voltee totalmente en contra tuya, pero que es un ejemplo más, en todo caso, de cómo alguien con un supuesto conocimiento profesional de esta práctica profesional que es la cirugía estética, la cirugía plástica, pues cometió, yo no voy a juzgarlo, no voy a decir cometió errores, sino cometió estos actos y tuvieron este resultado. Entonces, pues aprender que estas son las reglas del juego, que hay que leer, que hay que pues, sentarse y si a lo mejor no quieres sentarse tú a leer ni nada, pues para eso estamos los caballeros de la cosmetología, para poder brindar orientación ¿Qué en tal? este Oye, eso tema. estaría bueno, ¿eh? No sabemos si nuestro público quiere que quizá nos metamos más en hondo en esta investigación y les guste. Digo, este es un tema que a todos les llama la atención. ¿Qué tal? Y nuestro público, digo, igual, amigos, amigas, si les gustaría que profundizamos más en este tema, en nuestro siguiente capítulo, déjenlo en los comentarios, coméntenlo. Si yo quisiera saber más a fondo, obviamente hoy todo lo que platicamos fue a grandes rasgos de lo que hemos visto, pero quizá aquí el equipo de los expertos pueda emitirte algún tipo de opinión más certera, con algunos datos recabados que puedan ser, ¿cómo decirlos? Como más certeros, ya no estarte diciendo, escuchamos por ahí, sino de Más que, verídicos. bueno, más bien ya Traigo aquí el el expediente. expediente, algo así. O sea, como Carlos Loret de Mola. No es marca registrada. Carlos Loret de Mola, sus 1000 páginas de expediente aquí. Me gustaría, en la página 4. El 4 de mil. 4 de 1000. No, y, En la página 700. no, y, También y aprovechando el comentario aquí del doctor, del tercer caballero de la cosmetología, igual y qué les parece si invitamos aquí a nuestras espectadoras, a nuestras cosmetólogas, nos cosmiatras, a que Sí. nos compartan incluso sus experiencias, o sea, a lo mejor nosotros les podemos hablar ahorita de un caso que sonó de manera orgánica, o sea, porque pues, realmente está en todos lados. Abres Facebook, abres X, abres TikTok y sale, ¿no? Este caso lamentable y que de una forma u otra, aunque a lo mejor nosotros no seamos parte de la comunidad de cirujanos plásticos,
bueno, pues de cierta forma afecta al tema de la estética, ¿no? Y a lo mejor, si ya la gente tenía un poquito más de confianza en ir a una cabina, en un spa, una clínica, de ir a hacerse Ahí le hacen un close-up a Juan Carlos ahí cuando esta pregunta. Si ya tenían confianza y ahora con eso, no, ya no tenemos. Exacto, o sea, no se trata de perder la confianza, sino justamente de conocer qué es la invasión, qué es la no invasión, qué es el riesgo, el mínimo riesgo, la administración, cosas. Entonces, nosotros las invitamos a que nos compartan, nos comenten sus experiencias propias, sus dudas, sus comentarios o lo que les acongoje. Digo, muchas cosas uno no las dice, ¿no? O sea, ahí te las quedas y dices, pues ya que sea lo que Dios diga. Pero realmente, pues bueno, queremos ser un espacio también abierto de que nos escriban, nos digan, oigan, Oigan, caballeros, y esto, si, ¿no? ajá, y si alguno de personas, público, ya sea cosmetólogas, digo, sé que la mayoría son cosmetólogas que nos ven, quisieran venir al espacio a platicar, o sea, ¿cómo es la convocatoria? Tienen que comentar, tienen que escribir, o sea, ¿por dónde se comunican? Digo, vamos a tratar de hacer esto un espacio más grande, de que tú estás interesado en venir a platicar con nosotros, pues bueno, lo puedas hacer, ¿no? Pues, ¿Cómo aquí sería tienes que Ya en nuestro marca- canal está la información de nuestro correo de contacto@santasul.mx y hay En un todos vínculo lados. en todos lados y hay un vínculo de WhatsApp. Escríbanos ahí si quisieran venir, hablar, participar, o también nos lo pueden dejar en los comentarios. Estaremos al pendiente de eso. O sea, los medios de comunicación, pues, están nuestras redes sociales, ¿no? El correo de contacto en el canal de YouTube, el mismo link de WhatsApp en el canal de YouTube. Entonces, si quieren venir y participar y hablar, este es un espacio abierto para todas y todos. Lo podemos preparar y qué mejor que en todo caso les interese y se animen a venirnos, digo. Aquí estamos para todas y para todos. Que aparezcan aquí, sí. Va. con los medios de efectos? Y pues bueno, a lo mejor y lo podemos convertir en una nueva sección del podcast Caballeros de la Cosmetología. Leer las anécdotas de nuestras seguidoras, nuestras clientas, nuestras alumnas, nuestros seguidores en general, de que nos pongan, ¿no? O sea, qué tema podríamos estar tratando Tratando. aquí, viendo. Obviamente, si quieren, confidencialidad, sin nombres, si no, pues, bueno, vamos a hablar de mi spa que está en tal, ¿no? Ajá, puede ser, ¿no? Puede ser. Digo, es parte de, pero pues, es una invitación igual abierta para todas, ¿no? Que nos puedan escribir y podamos abrir este espacio un poquito más. Bueno, amigas, amigos, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por... Perdón, doctor, perdón. Muchísimas gracias. Digo, ha sido todo de este capítulo. Muchas gracias por habernos tomado el tiempo de escucharnos, de ver nuestro canal. El doctor Carlos Ortega seguirá estando presente, ya que recuerden, él es el tercer caballero de la cosmetología, entonces es parte integral de este podcast hecho para todas ustedes y todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Agradecemos la participación del doctor Carlos, Juan Carlos, en nombre de mi nombre Eugenio. Muchísimas gracias. Y escríbanos mucho, síganos mucho, por favor. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chao. Bye. Bye.